una organización, cómo estaba diseñada, qué tipos de organizaciones podíamos encontrar, ¿sí? Las gubernamentales, no gubernamentales. Eso, muy bien, las civiles, ¿se acuerdan? Que dentro de las organizaciones civiles estaban las ONG, ¿sí? Y por último, por localización. Las gubernamentales, sí vimos que había otras formas de clasificar por su localización, por su propiedad, por su tamaño, por su finalidad, ¿sí? Y vamos a ver ahora la historia de las organizaciones. ¿Cómo empezaron las organizaciones? El hombre es un... ¡Ay, estás al revés, Marta! El hombre es un ser social... No, seguí al revés, me impresiona, Marta. Ay. No. El hombre es un ser social por naturaleza, ¿sí? Generalmente el hombre necesita de otra persona para vivir. No puede vivir solo, ¿no? Para comunicarse, para compartir, para existir, ¿eh? Para eso necesitamos estar en comunidad. Entonces vamos a ver cómo fue esta historia de las organizaciones. Las primeras en la prehistoria lo que aparecieron eran los grupos nómades denominados hordas, ¿sí? Entonces estos grupos eran comunidades nómades que se distinguían de las tribus porque tenían un carácter rudimentario. Y ahí ven las imágenes, pero siempre, aunque sea una horda, necesitaban tener metas y objetivos en común, ¿sí? Como por ejemplo, los hombres se iban a cazar, entonces todos los hombres iban a cazar y traían el alimento. Las mujeres trabajaban quizás el cuero de los animales que traían, o hacían las comidas, ¿sí? Siempre se necesitaban ese vínculo social. Entonces, recuerden, los primeros grupos de personas, o sea, que se pueden llamar, que formaban una organización, eran las hordas, pero eran nómadas. ¿Qué significa que eran nómadas? Nómadas es que Que se van de un lugar a otro, que no tienen un solo lugar. Se trasladan de un lugar a otro. Se trasladaban de un lugar a otro, ¿sí? Ya sea por el frío, por la comida, pero se trasladaban de un lugar al otro. Muy bien. Después de las hordas vienen los clanes, ¿sí? Cuando el hombre se volvió sedentario, empezó a aparecer la propiedad privada. Esta parcela es mía, este lugar es mío, claro, esta tierra es mía. Sí, pero quiero, no es el hueco de una montaña, la cueva. Esta cueva es mía, ¿sí? Entonces se hacían los clanes. Tenemos que tener en cuenta que esto es un clan, ¿ven? Este dibujo acá, esto es un clan. Muchos clanes van a formar una tribu, ¿sí? Sí. La tribu de alguien está formada por distintos clanes. Y los clanes corresponden a las familias, ¿sí? Un clan es una familia. Muchos clanes forman una tribu. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, profe. Sí. Y de esta familia, lo que podemos ver es que hay distintos tipos de familias. Ahora hay muchas más, pero después las veremos. Pero en ese entonces se creía en la familia de un matriarcado. ¿Qué significaba que sea un matriarcado? El hombre manejaba todo. Es más poder del Matriarcado. No, si es matriarcado es la mujer. Claro. La mujer, No la sería jefa de patriarcado. familia era una mujer. Claro. ¿Sí? Ese es el matriarcado. Y el patriarcado
El hombre, sí. El hombre es el jefe de familia. Bien, y luego está la familia convencional, que se supone que el hombre y la mujer tienen el Hacen mismo todo. estatus dentro de la familia. Y si hablamos de familia, ¿cuáles son las funciones de una familia? Y la Subsistir. educación, La educación, Vivienda. muy bien. ¿Qué más? Vivienda. la enseñanza, La La contención. vivienda, bien. afecto, Costumbres, ¿Qué más? tradiciones. Tradiciones, muy bien. la protección. ¿Quién dijo tradiciones? Húngaro Pablo. Húngaro, ¿qué tradición te dejó tu familia? A mí, ¿qué tradición me dejó la comida? Bien. ¿Qué comida? Por ejemplo, mucho guiso. Gente de campo y Guiso. que hace Bueno, siempre guiso. esa es una tradición. ¿Comen Sí, sí. guiso en una fecha determinada, en un momento determinado? No, 2 veces por semana. Ah, lo que debe O ser. sea, claro, noche y mañana del otro día. ¿Y qué quiere que le diga? Oh, qué- No, pero, no, o sea, el hecho de la comida que no se desperdicia nada, siempre con un arroz o con un fideo, si hay un poco de carne, salchicha, lo que fuese, va a la olla y se hace una comida. Se llama Sí, eso guiso. es una tradición. ¿Y Sí, qué sí. qué te decía tu mamá cuando no querías comer? No, mi vieja me paraba, porque me encantaba, sí. Lo que me decía mucho que me iba a empachar cuando era chico, sí. Porque era Bien. gula, la famosa gula. Generalmente los padres, cuando los hijos no quieren comer, suelen decir cuántos chicos están Que sin no poder tienen. comer y vos Ay, no yo le digo comés lo mismo a mi esto. hija cuando no quiere comer alguna Y yo, comida. y yo le decía que lo lleve a esos chicos. ¿Qué qué? Que lo Se lo lleve a esos lleve. chicos. ¿Y vos le decías así cuando te decía eso tu mamá? ¿Sí? Y llevarle a esos chicos que no tienen. Un saque me da. ¡Qué contestatario! Dios Era mío, muy míramelo, contestatario, Aruquipa. Aruquipa. ¿Qué decía Arupita? Yo confío que Terrible. mi mamá me decía eso. No, Aruquipa le decía, bueno, entonces lleváselo a los chicos. No, pero se lo decía bien. Pero más, entonces hay que llevarle a esos chicos que necesitan la comida. ¿Y no comías nada? Claro, y ella me miraba ¡Cállate, ya como. ojotazo! Claro, tal cual. Como yo antes. Otra Habías comido un pancho tradición, en el chaleco. kiosco. Usar chaleco. Eso me acordé. Chaleco, mucho chaleco en mi familia. Chaleco tejido, ¿vio? Por la abuela, la mamá, así. Ajá. Mucho. O Mira. sea, yo tengo de mi abuela, de mi mamá, buzos hechos, suéter, ¿no? Ajá. Por decirlo así. Todo Que pasa de tejido. mano a hermano, así. Y yo se lo paso a mi nene. Ahora me lo está usando mi Claro. nene, tiene 14 años y Pasa le gusta. a las Pobre partes- tu hijo, te debe odiar. Bueno, Pero tienen estilo, tan lindo, tan lindo. para vos debe ser. Para dentro de casa, que no me ve nadie. Yo, mi hijo, no me funciona el suéter tejido, ¿no? Bien. Otra función de la familia es la reproducción. También. Claro. Que porque mamá tuvo 9, yo tengo que tener 9 hijos también. No, eso es verdad. Mi mamá a mí me dice eso, ella tuvo 8 y yo quiero tener a mi nena sola que tiene 7 ahora, no quiero tener más. Y me dice, ¿pero por qué? Vos tenés muchos hermanos. Bueno, pero yo no quiero tener otros hijos, quiero tener una sola. Es otra vida. Claro. Estoy Yo chipeado. prefiero una mamá chica y ya estoy acostumbrada que si Con voy a otros salir a momentos. pasear a donde salgo, mi hija ya es independiente, ya come solita, no le tengo que estar encima. Claro. Ya me Sí, acostumbré. uno los cría distintos. Claro. Bien. Entonces, todas esas son funciones de la familia y por ahí alguien dijo la educación y también la educación.
porque los primeros que educan son los papás, Son los padres. ¿sí? Después se educa la escuela, los amigos, pero los primeros que educan son los padres. Entonces también es muy importante como función de la familia la educación, ¿no? Y también el tema de la moral, la ética y la moral. Claro, sí, Claro. por eso es muy importante. Son los primeros También valores. cómo fuimos criados, claro. Claro. Cada uno fue criado de una manera distinta, con distintos valores. Y muchas veces esos valores los transmiten de sus abuelos a sus papás, de sus papás a ustedes y de ustedes a sus hijos, ¿sí? Y quizás Claro. sean también pasados a los hijos de sus hijos. Claro. Bien, entonces nos habíamos quedado, ¿se acuerdan en esta diapo que estaban los clanes, que los clanes eran familias y que esas familias constituían las tribus, ¿sí? Y Sí. después comienzan a surgir, cuando se forman todas estas tribus, comienzan a surgir nuevas necesidades económicas, políticas, recreativas, educativas, religiosas. Una vez que se empiezan a conformar y que hay sedentarismo y que cada uno vive en una determinada zona, empiezan a surgir todas estas necesidades, ¿sí? Y esto da inicio a un nuevo equilibrio o desequilibrio social. Entonces, vamos a ver en esta nueva época donde se trata de equilibrar todo lo que es lo social, aparece el esclavismo, ¿sí? El Claro. esclavismo es que busca el predominio de la propiedad privada y la explotación del hombre, ¿eh? ¿Qué me pueden decir algo ustedes del esclavismo? Y el tema de la esclavitud podemos ver lo que hizo Napoleón Bonaparte cuando llegó a América para expropiarse de las tierras, que mandó a Ajá. todos los negros al campo de batalla. Ajá. Inclusive la mayoría estaban adelante como el carajo del barco. Sí. Después el tema de la expropiación de los bienes, de las tierras Sí. de los indígenas, cómo fueron quitándoles tierras y terreno. Sí, los transformaron en esclavos, Claro. ¿no? Esas Claro. personas. Y después Inclusive si nos vamos nosotros, muy ¿se acuerdan atrás, en qué año demolimos la esclavitud en la Argentina? el 13 de mayo de 1813, puede ser algo así. 10. 1813, sí. En 1813 se demolió la esclavitud, ¿sí? Y Sí. muchas personas piensan que ¿por qué no tenemos negros en nuestro país? Y cuando antes de la Revolución de Mayo había negros en la Argentina. Fueron al campo de batalla, la Bien, mayoría. ¿con quién? Con San Con los Martín. españoles. No, Bien. En la guerra del Paraguay, contra el Paraguay, la Sí. guerra de la Triple Alianza. Ahí mandaron muchos negros y La se... guerra de la Triple Alianza. Lo que pasa Claro, que la guerra- también lo que se dice que somos un crisol de razas. Entonces, como la mayoría eran somos como más descendientes fuertes. somos descendientes de europeos, mayormente eran tierras que no estaban habitadas. Cuando llegó Colón a descubrir América, entre comillas, estaba lleno de indígenas. Entonces, Me como que causó los pueblos gracia con esa vietnamitas- de que dijiste que descendemos de los europeos, me hizo acordar que Claro. los brasileros venían del selva. Amazonas. Y nosotros de bajamos los del barco. Yo también, cuando Es dijo verdad. eso, dije, ¿de dónde sacó eso, Cero? Yo bajé de la Pinta, profe. Mi familia bajó de la Pinta. Y la de Bueno. la de Martul de la Santa María. Pero bueno, los dueños de los esclavos eran eso, dueños, se creían dueños de las personas, ¿sí? Hacían lo que querían con eso. No sé si vieron la película El Mayordomo. Sí, Sí, bueno, en esa película se ve cómo eran los negros en esa época, ¿no? ¿Y de dónde sacaban los negros, profe, si ellos estaban en un lugar donde solo habitaban ellos? De África.
Que iban Claro, a porque buscar los venían en negros barco. para traerlo y Ajá. Los iban a buscar en barcos y los traían esclavizados. Y los vendían acá como propiedad. Ajá, tal cual. Sí, Sí. eso sí. Y llegaba Se Hay una vendían. película, el 80% por ahí, porque la mayoría morían ahí en el barco y los En tiraban Ah, el al océano. camino. Sí. Sí, tal cual. Incluso es Pobre verdad lo que gente. dice, creo que Ignacio fue que dijo, hay una película que se llama Vidas Cruzadas, que, bueno, no trata de la Argentina, por supuesto, pero trata de en Estados Unidos, cuando las negras eran tomadas como empleadas domésticas, inclusive criaban a los hijos y demás, y no podían hacer absolutamente nada, porque incluso hasta le hacían un baño aparte afuera, porque si no pensaban que las iban a contagiar de algo, y Ah, bueno, pero claro. eso no hasta hace muchos años pasó y sigue pasando en Estados Unidos. sí. Al señor que mataron el año pasado, creo, o el anteaño pasado, también lo mataron porque era negro. Por racismo. Sí. ¿Sí? Eso todavía se sigue en muchos países. ¿Sí? Sí, un Bien. montón, profe. Después del esclavismo sigue el feudalismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué es el feudalismo? Sí, el feudal era como el rey Ajá. que se apoderaba de un sector de la tierra y lo que hacía era mandar y decir, bueno, acá vamos a plantar maíz, acá vamos a cosechar trigo, en aquella parte vamos a hacer Soja, ladrillos, ¿sí? etcétera, ¿Pero de quién era la tierra? del señor feudal. El rey. No del que lo trabajaba. No, No, del señor feudal no, no. siempre. del Porque rey. incluso después de eso se generó el capitalismo, donde Ah, empezaron Era a que ponía- comercializar los productos que pero ahora vamos al feudalismo. Yo acá les puse una imagen como para que se den cuenta que estaba el rey por encima de todo, después estaba la nobleza y el clero, la parte Ujú. religiosa, y por último estaba el pueblo que no tenía derecho a nada. ¿Sí? Claro. El señor Sí. feudal Los era el feudales y el amo y señor de proletariado. las tierras y de las personas que estaban en esa tierra. ¿Sí? Dice que existía un derecho, no me acuerdo, no les quiero decir un nombre para no errarle, pero era que el señor feudal tenía el derecho de tener la primer noche, de pasar la primera noche de bodas de la persona que se casaba Sí. con la chica, ¿sí? Qué atrevido. Eso Sí. era un derecho que tenía el señor feudal y era así, y lo mantenía ese derecho. ¿Sí? Sí, si no me equivoco, creo que era derecho de castidad, algo así. No, es Hay como una. la palabra es como pernía, una cosa así, pero no me Sí. acuerdo bien. Actualmente hay una serie de eso en Netflix. Yo ya la vi. Ah, sí. Sí. Sí, es verdad, profe. Era Sí. como una despedida de soltera, profe. No, en realidad no era una despedida soltera, sino que cuando No, ella el rey dijo sabía. como una, no Ah. dijo que era una, como una. Ah, no, claro, sí, una despedida soltera en la noche de su Bien. boda. Después del feudalismo viene, como bien dijo Acero, el capitalismo. ¿Sí? Entonces, el capitalismo es el que busca acumular riquezas, ¿sí? Comercializar y acumular riqueza, es lo único que le interesa, ¿sí? La riqueza. Entonces, acuérdense que estamos hablando de organizaciones, no perdamos de vista hacia dónde vamos. Entonces había organizaciones que eran la esclavitud, después el feudalismo, después el capitalismo, y por último tenemos el socialismo. ¿Sí? El socialismo que dice que que la producción tiene que ser colectiva, que no hay propiedad privada, que la propiedad privada es colectiva. Y yo encontré un dibujito tratando de hacer estas diapos para ustedes que me pareció muy interesante y que dice el socialismo en 3 actos más fácil de entender imposible. ¿Sí? En esto de que todos tenemos que tener lo mismo, que todos tenemos que ser iguales. Entonces, acá hay
dos señores que se quieren subir a un muro con una escalera. Como el socialismo dice que todo hay que compartir, compartamos la escalera. El problema es que ninguno va a llegar con la escalera. Claro, no, porque... O sea, más claro, imposible. No lo que era sé el si se socialismo. entiende, pero bueno, Se ahí entiende vamos. perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahí les hice las diapos y ahora vamos a charlar un poquitito sobre las organizaciones modernas, ¿sí? Vamos a sacar la diapo. Y vamos a charlar nosotros. Bien. Entonces, las organizaciones modernas tienen un propósito y esto lo van a tener en Word, así que no se preocupen. Tienen un propósito y una dirección que es clara, visible y transparente. Por eso es una organización moderna, ¿no? Si pensamos en organizaciones modernas, tenemos que pensar en organizaciones como Apple, como Siemens, ¿sí? Organizaciones como el Hospital Austral, ¿sí? Organizaciones abiertas, que son claras, que tienen una dirección, que todos saben hacia dónde van. Esto es muy importante. En una organización, no solo el director tiene que saber hacia dónde va, sino todos tienen que saber hacia dónde van. Eso es sumamente importante, porque si todos no conocen los objetivos, no se lleva a cabo eso. Por eso siempre lo que falla a veces en una organización es la comunicación. La comunicación. Lo más importante, esto ya lo hablamos en la clase pasada, pero lo más importante es la comunicación. Bien, las organizaciones modernas dicen que diseminan, contagian, transmiten, comparten, evangelizan su visión de negocio, ¿sí? Conocen el poder de los blogs, todo lo que es internet, todo lo que es comunicaciones virtuales, lo manejan muy bien las organizaciones modernas. Bien, conocen el valor de los estándares, las organizaciones conocen la importancia de la formalización de sus procesos, miden el desempeño general de sus procesos, son inteligentes, conocen el valor de almacenar los conocimientos, ¿sí? Entonces, esto que son las organizaciones modernas, nosotros tenemos que tratar de llevarlo a las organizaciones de salud, ¿sí? Y dentro de las organizaciones de salud, nosotros podemos ver 4 grandes fases. Y esto quiero que se las anoten porque van a ser muy importantes estas 4 fases de la historia de la salud, ¿sí? Primero vamos a ver cómo funciona un Estado liberal. Después vamos a ver cómo es el estado de compromiso. Después vamos a ver el estado burocrático autoritario. Y por último vamos a ver el estado neoliberal. ¿Sí? Esas son las 4 etapas en los servicios de salud, en la historia de los servicios de salud. Entonces la repetimos. Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Justo dije eso. Entonces ahora lo repetimos. La primera etapa es el estado liberal. La segunda etapa es el estado de compromiso. La tercera etapa es el estado burocrático autoritario. Y la cuarta etapa es el estado neoliberal. Bien, entonces vamos con la primera etapa. Profe. Es muy conciso, pero es importante que sepan. Esta primera etapa, la del estado liberal, se caracteriza por el proceso de acumulación hacia los intereses
hegemónicos. De la burguesía agroexportadora. ¿De los intereses qué, profe? Hegemónicos de la burguesía agroexportadora. Ustedes habrán escuchado muchas veces que en la Argentina los gobiernos, este gobierno sobre todo, habla siempre de la burguesía agroexportadora, ¿no? Como que el campo se sentía como el dueño de todo y que todo, toda la Argentina se manejaba por lo que producía el campo. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es lo que se llama esto, la burguesía agroexportadora, el Estado liberal en ese momento. ¿Sí? Nosotros, como para situarnos, estamos hablando más o menos del 30, de 1930, 1940, más o menos, ¿sí? Era la época un poquito antes también de la burguesía agroexportadora. Lo que nosotros vamos a ver, primero vemos cómo es esta etapa y después vamos a ver cómo era la salud en esta etapa. ¿Sí? Sí. Cómo se manejaba la salud en la etapa agroexportadora, que es del Estado liberal. ¿Sí? El Estado liberal, acuérdense que es un Estado autoritario, ¿sí? Porque es un Estado fuerte, autoritario, excluyente, y no pensaba en el pueblo, sino que pensaba solamente en los grandes terratenientes que tenía la Argentina, los grandes campos, ¿sí? No eran como los señores feudales, pero bueno, más o menos. Eran parecidos en realidad. Era parecido. Todo lo relacionado con la salud lo absorbía el Estado. No había obras sociales, no había sanatorios para la gente, para el pueblo, ¿sí? Entonces solamente todo lo absorbía el Estado. Se promulgaban leyes en ese momento, se promulgaban muchas leyes laborales, como por ejemplo que los menores no debían trabajar, pero no se cumplían esas leyes. ¿Sí? Se promulgaban leyes que no se cumplían, con referencia al trabajo infantil, al trabajo de la mujer, ¿sí? A los accidentes de trabajo, a todo eso. ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasó? Me sigue saliendo esas cosas. Marta le está mandando cochinadas. ¡Ay, Dios! Yo no hice nada. Marta le está. La segunda etapa, es tremendo esto. Ahora me sale Galicia, tarjeta aprobada. Ah, bueno. La segunda etapa es el estado de compromiso. ¿Se acuerdan que la vimos ahí? Estado de compromiso. En esta etapa comienza la etapa de la industrialización. Coloquen ahí. Entonces, es la oligarquía agroexportadora. En esta etapa comienza la industrialización. ¿La oligarquía dijiste, profe? Sí, dije así. La oligarquía agroexportadora, viste que vimos en la etapa anterior. Sí. Pasa o deja pasar a la burguesía industrial. Y como aparece en la industria, va a haber muchos obreros, ¿sí? Que trabajen en esa industria. Por ende, más adelante se van a generar los sindicatos. Y ahí, acá ya aparece la seguridad social. Claro. ¿Sí? En esta etapa, en el estado de compromiso, aparece la seguridad social.
Después tenemos la tercera etapa, que es el estado burocrático autoritario. Y aquí aparece el capitalismo industrial. Y acá se El avance de asocian, la tecnología. claro, y se van a asociar capitales nacionales con capitales extranjeros. E internacional. Empiezan a venir las industrias extranjeras. Como por ejemplo la Revolución Francesa. Claro, y acá, por ejemplo, que empieza a venir Ford, todas las industrias con respecto a eso. La máquina de vapor. Claro, un poquito más acá ya estamos, ¿sí? Sí, sí. Empieza a haber un estado empresarial y militarizado. Y tecnocrático. Y esto excluye o deja fuera al movimiento obrero. Porque se suplanta el Y personal por aparece, robot. y aparece la privatización. Las maquinarias. Acá empiezan a privatizar, ¿se acuerdan? Empiezan a privatizar y el obrero, antes Profe. el obrero trabajaba siempre para el Estado. Sí. Yo vi el otro día en el noticiero que hicieron una enfermera de robot. Ah, ¿en serio? La van a suplantar, profe. Sí. No me acuerdo en qué país, No, en pero China Argentina debe no se va a tardar ser. un montón. En China, pero ¿te imaginas hasta que llegue acá? 1000 años Yo que luz. tengo Me cantaría 52 la- años ya me muero. Tus Profe, hijos de tus hijos, Jane. no lo digamos así porque el COVID vino muy rápido. No va a llegar nunca, dijo el ministro. Claro. Llegó y repasó, profe. Sí, y ahora vamos que Dios ya mío. llega la Delta. No, ya llegó la Delta. Está medio Ahí Bueno, tranquila pero la todavía Delta no es porque comunitaria. Ya se está. quedó en Córdoba nomás, no llegó hasta acá. No, hay un montón de casos. Hay Hoy les- 84 casos en Córdoba y hay no sé cuántos en Santa Fe. Y está viniendo cada vez más para Capital y ya encontraron uno. Sí, ya hay Sí. un montón. Hoy escuché a la ministra que dijo que falta poco para que sea circulación comunitaria. Sí, Estamos ¿Cómo? ahí. Estamos en problema, profe, porque dice que la vacuna que tenemos no inmuniza, no estamos inmunizados contra el virus ¿Tenés Delta. las 2 dosis ya? Sí, la de la La AstraZeneca. variante Delta. pero Ah, hoy Usted dice que le hago autorizaron frente la al Delta Pfizer con es esto. 100%. ¿cómo? Hoy Se me Estados entrecorta mi Unidos, no sé qué, lo que turno. escuché que la Pfizer, el 100% dice. 100% Contra la de Delta. inmunización, algo así escuché. Contra la Contra variante el Delta. COVID, claro, y el Delta también, sí. Estaban felices por eso, porque ya Estados Unidos había lanzado que la Pfizer tiene un 100%. Sí, pero viste que en Estados Unidos no se quieren vacunar, hay un gran porcentaje que no se quiere vacunar. Sí, y la mayoría de los que están y que mueren ahora fueron personas que no se vacunaron. Claro, tal cual, pero igual no lo quieren entender. No sé por qué, Escuché- profe, porque Escuché a un algo señor que decía que en la vacuna te ponían un chip y te perseguían y te... No hace falta, agarran el celular y ya saben dónde estás. y no necesitan el chip de la vacuna. No, más vale. Bien, Qué locura, entonces profe. pusieron Yo el que viernes me puse la segunda, profe. La primera me trató re mal, pero mal. 2 días en cama.
Y la segunda nada. Me vacuné Bueno, bien, y ya estuve. muy bien. Yo pensé que iba a perder la vida cuando me la fui a poner, profe. ¿Por qué? Un miedo tenía, transpiraba, yo no sé, me dio miedo. Me dio miedo. Después Pero vine ¿cuál? acá y la primer dosis me di yo. Y después vine a mi casa y ya me empezó a agarrar como que tenía calor, que tenía frío, que tenía calor, que tenía... Del miedo, Joana. Mal, sí, tenía miedo. No, yo sí que estaba muy ansiosa y muy feliz, porque la verdad que el vacunarte, tengo toda la vacuna, pero es un avance. Que vos Claro, estés vacunando por totalmente. esto es un avance. O sea, quiere decir que avanzamos, no retrocedemos y nos quedamos, sino que cada vez avanzamos más. Claro, Yo tengo miedo ayer por- vi en el Facebook una ex alumna mía de hace muchísimos años se fue a vacunar y estaba con el cartoncito de la vacuna y se sacaba fotos y una alegría tenía. Yo tengo miedo por mi gordito que tiene la Sputnik y hace 4 meses ya y no le pusieron la segunda. ¿En Mi marido es. serio? Sí, Oh, es mi marido, ¿no? ¿No le llamaron para hacer la combinación? No, para nada, porque él está dispuesto a hacer, pero no le manda nada. El hijo lo volvió mi hijo me lo volvió a empadronar, Claro, todo, claro. pero no lo Pero- llama. ¿Dónde es Nora? ¿En capital o en provincia? En Capital. Pero qué raro, porque en capital le mandaron a todos para ver si querían Moderna Sí. o AstraZeneca. Pero a él Tendría no. que ir él, Nora, tendría que ir a preguntar. No, ¿a dónde va a ir a preguntar? Es todo es online. Claro. ¿Dónde se Lo vacunó único- la primera vez? Lo único que se podía ir es empadronarlo de nuevo, que ya lo hizo mi hijo, así que Claro. esperemos ahora con esta nueva, no sé. Ay, ojalá Dios quiera. Tengo un poco por él tengo miedo, yo nunca tuve miedo, pero él es gordito, es hipertenso. Ah, claro. Bueno, Y que entonces- se cuide. No sale de casa todo pobre, pero es como que ya está como, ya tiene miedo hasta de Cansado. salir. El otro día Claro. se fue a hacer los anteojos y dice que tenía miedo de tomar el colectivo. No, Se me fue el ¿Por Zoom, profe, perdón. yo desde que está esta pandemia nunca me subí a un colectivo. Y él tiene terror por eso. No me porque subí más a un colectivo. Ando en taxi, no me subo a un colectivo por nada del mundo. Me da mucho, no miedo, me da como una Bueno, él Aprensión. sensación de después seguridad. de casi, desde que empezó la pandemia no había salido de casa y ahora, bueno, la otra vez se le rompió los anteojos y tenía que ir al oculista y se tomó el colectivo y dice, me parecía muy raro todo, dice, me tomé el ¿Y colectivo. ustedes tenía empezaron miedo. las prácticas? No, Todavía No, a no, partir después del tienen- 13. Septiembre. después de en Ah. septiembre. Ah, claro, Yo la cuando semana fui- que La viene. semana que viene ya empezamos, profe. Sí, Ah, yo Nada cuando más sí, y nada porque menos. subo al colectivo. Senra me dijo que ya empezó por eso. Y Senra Ah. ¿ustedes con quién están? Con Casimón. Con Ah, Casimón con Ale. Casimón y Alejandra Casimón y Marisabera. y Vera. María Isabel Vera. Ah, bien. Bueno, Bueno, nos queda uno yo más. la estoy Vamos recusando, a- profe, con el profesor Castro, es re jovencito. Ah, con Leandro. A nosotros no lo sacaron a Castro. Tuvo una clase y se despidió. Porque ustedes son Sí. alocadas. Son unas locas ustedes. Pobre profesor. Yo lo tengo con Nora, por suerte. Claro, es re buenito. Va, él dijo que para tomar el examen es exigente, pero Pero bueno, nos está re quedamos. bien. Claro. Claro, es verdad eso. Sí, es Pero así, yo es soy verdad. buenita tomando examen. Explica es verdad. como chico a veces si le preguntamos algo. Muy buen profe, parece. Es bueno, es bueno. Bueno, vamos con el último y dejamos, ¿sí? El Estado neoliberal, Neoliberal. es el último que tenemos. Entonces, una vez que finalizó la crisis del capitalismo mundial, y la crisis del socialismo, porque los dos grandes modelos
están en crisis, tanto el capitalismo como el socialismo, se redefinen ¿se redefinen? ¿sí? Sí. Los modelos de producción. Y se impone el discurso del Estado neoliberal. Dejando atrás al Estado benefactor. No. Sí. Esto es lo que se está produciendo en todo el mundo, esto del Estado neoliberal. Liberal. Y no el Estado benefactor, o sea, no es el Estado que da planes, no es el Estado que ayuda, ¿sí? Es el Estado que trabaja con las industrias para crear trabajo. Claro, nuevo ¿sí? puesto de Cosa trabajo, que todavía etcétera. nosotros no pudimos pasar a ese Estado neoliberal. No, Es muy difícil. lamentablemente. Lamentablemente, sí. Estamos a años luz. Van a pasar varias generaciones, pero bueno, por lo principal de todo esto claro, Claro. tal cual, tal Sí. cual. Lo que pasa es que no tenemos objetivos a largo plazo, es todo, vamos solucionando viendo las sobre la cosas marcha. sobre la marcha, y no es así. Sí, Uno, todo parche. el Estado Cada debe mirar 4 años. hacia adelante. Claro, todo parche. Sí. Claro, lo que pasa es que lo que propone el Estado neoliberal es que el Estado trabaje en conjunto con los habitantes, no que el Estado trabaje y los habitantes hagan conciertos, digamos, ¿no? Claro, no, lo que pretende es que el Estado no sea el benefactor, o sea, Claro. que no todos seamos empleados del Estado, Ujú. ¿sí? Ujú. Porque eso no produce, nunca te va a alcanzar toda la plata del Estado si vos no creás lugares donde la gente pueda trabajar, solamente el Claro. Estado. Hay provincias que el 80% son trabajadores del Estado y el sueldo lo paga el Estado. Lo pagamos todos con nuestros impuestos. Los Entonces famosos nunca va a ñoquis. alcanzar. Bueno, si trabaja está bien, profe, pero hay gente que no trabaja y cobra igual. Claro, pero hay demasiados cargos del Estado. Entonces eso no funciona. Tienen que haber industrias para que este país salga adelante. No solo el Estado. Yo soy empleada del Estado. Y tiene que haber industrias donde se permita que la gente pueda tener otros trabajos. ¿sí? Bueno, niños, dejamos ahí, seguimos la clase que viene y ya les subo A la plataforma. lo de gestión. Lo de gestión. Bueno, Sí. profe. Bueno, nos vemos el miércoles. Nos vemos. Nos vemos, Bueno, nos profe, vemos la gracias. semana, Muchas gracias, profe. la semana que viene. Miércoles. No, hasta el Bye, miércoles. bye. Buen fin de Juan. profe. Chau, Hasta chau. luego, El profe. miércoles, perdón, cierto. Chau, chau. Estás dormido.